pero no son los únicos mecanismos de resistencia a las beta-lactamasas. Habíamos comentado, por ejemplo, ¿qué son estas estructuras que estamos viendo aquí de verde? Vendrían a ser las porinas, ¿no? Entonces, y aquí están las PBP, miren. Entonces esto será pared celular y lo de adentro será membrana. Aquí están las proteínas ligadoras de penicilina, ¿no? Abreviado, ¿no? Penicilina, o sea, proteínas ligadoras de penicilina, aquí están. Ya, ¿qué sucede? El antibiótico debe de ingresar por las porinas y luego de ingresar por las porinas, aunque suene ya repetitivo esto, debe de buscar a la proteína ligadora penicilina correspondiente y luego de esa interacción el mecanismo de acción se va a dar. Entonces, esto que están viendo aquí, ya que estamos hablando de gram negativos, ya habíamos dicho que las beta-lactamasas eran el principal mecanismo de resistencia, también tiene otros mecanismos de resistencia. Miren, aquí por ejemplo, esto representa una pseudomonas aeruginosa. Ya, esta es la membrana de una pseudomonas aeruginosa. Estamos poniendo el ejemplo del imipenem, ¿ya? El imipenem debe de ingresar por una porina no por cualquier porina de las pseudomonas, sino escoge la porina llamada OPRD, así como suena, OPRD, ¿ya? Esa es la porina específica de la pseudomonas aeruginosa por donde ingresa el imipenem, ¿ya? Porina OPRD. No ingresa por otro lado, no puede ingresar por otro lado, solamente por esa porina. Entonces, ¿qué es lo que hace la pseudomonas aeruginosa? Además, vuelvo a hacerles la misma pregunta. Si ustedes asesoraran a la pseudomonas aeruginosa, ¿qué le dirían? Yo le diría, ¿sabes qué, pseudomonas? El imipenem está ingresando por esta puerta. ¿Qué le sugerirían? La lógica que me dice, cierra esa puerta, ¿no es cierto? Entonces, la pseudomonas lo que hace es eso, pierde las porinas intencionalmente, las cierra esas porinas, ¿ya? Por lo tanto, el imipenem ya no tiene por dónde entrar. Y si no tiene por dónde entrar, se hizo resistente. Entonces, fíjense, otro mecanismo de resistencia es pérdida de porinas, cierre de porinas, ¿ya? Ejemplo, la pérdida de porina OPRD para imipenem. Así se hace resistente la pseudomonas aeruginosa frente al imipenem, perdiendo o dejando de expresar o cerrando, como quieran, su porina OPRD, que no es la única porina, tiene muchas porinas, pero el imipenem ingresa por ahí. Muy bien. Y aquí viene otra pequeña situación. Cuando ustedes empiezan a conocer del tema, y esto es lo lógico, a veces queremos aplicarlo ya en la parte clínica, en la parte diaria, va a haber quienes les refuten y les van a decir, está bien, pero yo una vez no le he hecho caso al antibiograma, igualito le he dado el imipenem y no se ha muerto. Ya, lo que sucede es lo siguiente. ¿Para qué cosas servían las porinas? ¿Para que ingrese el antibiótico? No, para eso no lo fabrica la bacteria. La bacteria lo fabrica para su intercambio metabólico. Por lo tanto, la bacteria cerrará todas sus porinas, sería suicidarse, ¿no es cierto? Tendrá que dejar algunas. La mayoría lo cierra para que no entre el antibiótico, pero algunas dejará para continuar haciendo intercambio metabólico. Lo que sucede a veces de que el azar hace de que todo el antibiótico que administramos justamente ingrese por esas pocas porinas que han quedado, digamos, sin destruir, sin cerrar, entonces el antibiótico puede tener acción, ¿ya? Pero no es una regla general para decir hay que usar. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Ya. ¿Habrá más mecanismos de resistencia aparte de perder las porinas? Esta que están viendo aquí. El antibiótico ingresa por la porina también, ¿ya? Ingresa. Y luego que ha ingresado, la bacteria, que tiene su pared celular, tiene su membrana celular, ha fabricado esta estructura ya mucho más compleja, seguimos en gram negativos, ojo, ya mucho más compleja, a lo largo de los años, a lo largo de la evolución, la bacteria, de tanto exponerse a los antibióticos, ha fabricado esto de aquí que se llama bomba de flujo. Bomba de flujo. ¿Ya qué hace? Ingresa el antibiótico, como están viendo, puede ser a través de la membrana por difusión o a través de las porinas, más lógicamente. Y cuando ha ingresado, la bacteria lo que hace es, ingresó y lo bota para afuera nuevamente. Eso se llama bomba de flujo, ¿ya? Y que se expresa en los gram negativos también. O sea, los gram negativos no solamente tienen beta-lactamasas, tienen pérdida de porinas, fabrican bombas de flujo, ¿ya? Ejemplos de esto, también pseudomonas, pero ya no contra el imipenem, sino contra el meropenem. Para hacerse resistente a las pseudomonas del meropenem, usa bombas de flujo. ¿Ya? Usa bombas de flujo. También Acinetobacter, por ejemplo, ¿ya? Para hacerse resistente usa bombas de flujo.
Así más o menos es la cosa. A ver, pero vayamos a lo que pueden preguntar. Las preguntas son sencillas, no son tan complejas. Dice, por ejemplo, el principal mecanismo de resistencia adquirida en bacterias gram negativas. ¿Cuál es? Cierre de porinas, modificación de PBP, beta-lactamasas, bombas de flujo activo, presencia de metilasas. ¿Qué escogerían? ¿Beta-lactamasas? Fácil, ¿no es cierto? Claro, o sea, lo importante es conocer el concepto y van a ver que las preguntas son sencillísimas. Esta, principal mecanismo de resistencia adquirida de pseudomonas frente al imipenem. Cierre de porinas, modificación de PBP, beta-lactamasas. ¿Qué dirían? Es cierre de porinas. Y si la pregunta dijera de pseudomonas frente a meropenem, sería bombas de flujo. Y a veces hay preguntas, no sé si las he traído, pero hay preguntas que, por ejemplo, les dicen, en un paciente gran quemado donde se sospecha infección por pseudomonas, ¿ya?, se aísla del hemocultivo, pseudomonas aeruginosa, sensible a meropenem, resistente a imipenem. ¿Cuál será su principal mecanismo de resistencia? Yo digo, si es sensible a meropenem, resistente a imipenem, su principal mecanismo de resistencia será cierre de porinas o pérdida de porinas. Y busco y marco también. O sea, la situación no es muy compleja, ¿ya? Es cuestión de recordar los conceptos. Y esto como complemento de lo anterior, si hablamos de meropenem, la respuesta sería bombas de flujo activo, ¿no es cierto? Bombas de flujo nada más, expulsión activa también se puede llamar, ¿ya? Pero hace referencia más o menos a lo mismo. Esa es una pregunta interesante. Si les dicen así, una beta-lactamasa capaz de hidrolizar a ceftriaxona y cefepime, ¿se conoce como? Penicilinasa, cefalosporinasa, beta-lactamasa de espectro ampliado, beta-lactamasa de espectro extendido, carbapenemasa. ¿Qué pondrían? Está hidrolizando ceftriaxona, que es de tercera generación, y cefepime, que es de cuarta generación. Si hidroliza tercera y cuarta se supone que hidroliza segunda y primera también, ¿eh? No, ese es otro error terrible. O sea, está bien, decía ceftriaxona resistente, pero cefuroxima sensible, por lo tanto le he dado eso, no se hace. Cefuroxima es de segunda y ceftriaxona es de tercera. Si hidroliza una generación, todas las que están en el rango inferior también se hidrolizan. Ya, entonces aquí ¿qué sería? Si hidroliza tercera y cuarta, de espectro extendido, así es. ¿Ya? De espectro extendido. Claro que es una cefalosporinasa, porque hidroliza cefalosporinas. Ya, pero su nombre correcto es beta-lactamasa de espectro extendido. De espectro ampliado sería si hidroliza solamente hasta segunda generación, o sea, penicilinas primera y segunda generación. Otra pregunta interesante, ya, que seguro cuando uno revisa bancos o fuentes de preguntas de exámenes anteriores, qué sé yo, estos los pasan de costado porque dicen, no está muy interesante, pero si hay preguntas así, miren, los llamados inhibidores de beta-lactamasas, entre paréntesis clavulanato, ¿son útiles frente a qué? Penicilinasas, beta-lactamasas de espectro ampliado, extendido, beta-lactamasas AMC, carbapenemasas. ¿Cuál? Penicilinasas, ¿no es cierto? Ahí queda. ¿Ya? Solamente para penicilinasas. Y esta otra pregunta interesante también. Dice, el test de elección para detectar la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido se realiza laboratorialmente con discos de ceftriaxona, de ciprofloxacino, de clavulanato, vancomicina, clindamicina. Clavulanato, ¿no es cierto? Han visto que cuando agregan clavulanato el halo tiene que crecer. Pero eso no se debe reportar como sensible, sino como BLE positivo, para que el médico pueda tomar una decisión correcta. Es que lo que sucede es que en nuestro medio, y les aseguro eso porque en otras realidades no es así, hay mucho divorcio entre el laboratorio y el médico clínico. Tanto así que en otros lugares quienes dirigen a veces el laboratorio son en conjunto tanto el patólogo como el médico clínico. Hay una concordancia. Entonces es más fácil trabajar. Acá estamos totalmente distanciados. O sea, pareciera que es un servicio que no tiene nada que ver con nosotros y que su misión es solamente darnos resultados. Y ellos también consideran lo mismo. A ellos no les interesa el paciente, lo que interesa es que ellos den el resultado, ellos ya sabrán cómo lo hacen. O sea, no lo enfrentan el problema de forma conjunta. Y es una situación simplemente que de concepto y que uno podría pues mejorarlo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, los gram positivos pueden producir beta-lactamasas, sí puede producir, por ejemplo el estafilococo produce penicilinasa,
pero su principal mecanismo de resistencia es, lo primero, alteración de PVP, ¿ya? En gram positivos. Los gram negativos, como han visto, tienen todo un listado. Hay muchos mecanismos de resistencia, ¿no? Desde alteración de la permeabilidad, o sea, lógico, si yo cambio en la membrana cierre de porinas, por ejemplo, como han visto en el caso de las pseudomonas frente al imipenem, ¿no? O bombas de flujo, pseudomonas frente a meropenem, acinetobacter, por ejemplo, ¿ya? Se va a hacer resistente, pero lo principal es beta-lactamasas. En gram negativos, entonces, lo principal, beta-lactamasas. Y en gram positivos, lo principal, modificación de PVP. ¿Se entendió? Ya. ¿Quieren que les diga algo? Con toda seguridad, si han entendido y han retenido, en este tema al menos, en antibióticos, están por encima de la mayoría de médicos especialistas. Eso sí les aseguro. Categóricamente se los digo. No con la idea de vanagloriarnos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayoría no le presta atención a esto. Y yo les voy a ser claro. Todavía no hemos hecho antibióticos. Ya eso va a ser otra cosa. Lo que les quiero decir es que escojan la especialidad que escojan. Si algo van a usar toda su vida es antibióticos. No interesa la especialidad que escojan. En ese lenguaje tenemos que entendernos todos, por lo menos de forma aproximada. Lógicamente habrán especialidades como la mía, que bueno, tienes que adentrarte un poco más en este campo, pero en realidad todas las especialidades deberíamos más o menos conocer y diferenciarnos del resto. ¿A qué me refiero? ¿Quieren que les diga cuando les digo diferenciarnos? Visiten una posta, la mayoría de ustedes ya lo ha hecho, incluso ha trabajado ahí seguramente. Ustedes saben que hasta el chofer hace guardia. Cuando uno hace el serum se da cuenta, o sea, por turno. Viene una paciente y le dice, ni siquiera él examina, sino le dice que tiene infección urinaria. ¿Qué le da el chofer que está haciendo guardia? Ciprofloxacino, ¿o no? Si la señora se va a la botica, ¿qué le da la chica que vende en la botica? Ciprofloxacino. Y cuando viene a la consulta sacando su cita y perdiendo su tiempo y haciendo su cola y se siente y le examinas y anotas puntos renotelares positivos, ¿qué le das? Ciprofloxacino. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Ya, eso es algo que es cierto. Ya, eso es algo que es cierto. Entonces, tiene que haber algunos cambios que tenemos que hacer. Y uno de los principales cambios es empoderarnos de un tema que nos pertenece a nosotros, exclusivamente. Esto no es de propiedad de los demás. Ya, entonces, yo quisiera que todo lo que estamos hablando, un poco empiece uno a aplicarlo a manera de no olvidarse. Ya, todavía no hemos hecho antibióticos. Vamos a ir un poquito más, precisar algunas cosas. Bueno, este es el resumen, como les decía, de lo que más o menos hemos hablado en la parte de resistencia. No es la resistencia ambiental que habíamos hablado, que también es importante. Esto es resistencia de la misma bacteria, la adquirida. Y para complemento, ya uno podría decir, ¿y cómo es que las bacterias adquieren resistencia? Uno es la exposición a los antibióticos. Vamos a ser claros. ¿Por qué existen beta-lactamasas? Existen beta-lactamasas porque a la bacteria le han expuesto a beta-lactámicos. ¿Ya? Porque la beta-lactamasa es para defenderse del beta-lactámico. Si no hubiesen beta-lactámicos, no habrían beta-lactamasas. ¿Ya? O sea, la bacteria se va adaptando. Sin embargo, puede ser, y de hecho que lo es, que hay bacterias, sobre todo los gram negativos, que transfieren la resistencia de forma horizontal. O sea, vale decir, yo tengo aquí una E. coli que se ha expuesto, por ejemplo, a ceftriaxona y ha adquirido beta-lactamasa de espectro extendido, esta E. coli. Y a su costado tengo una E. coli que nunca se ha expuesto a antibióticos. Pero la bacteria que sí se ha expuesto le puede donar esas características de ser resistente mediante esta estructura que se llama plásmidos. Los plásmidos se van de bacteria a bacteria, ya transportando información de resistencia. Los plásmidos son fragmentos de material genético circular, así como están viendo, ya, que no son de vital importancia para la bacteria en cuanto a su supervivencia, ya, que sin embargo sí cobran importancia porque pueden transferirse de bacteria a bacteria de forma horizontal y llevar consigo información de resistencia. ¿Ya? Y esto en gram negativos es una situación muy muy común. ¿Ya? Entonces, esto no es propiamente un mecanismo de resistencia, sino es una forma como las bacterias transmiten a sus similares mecanismos de resistencia. ¿Ya? Los plásmidos, fundamentalmente, porque están los transposones, están los integrones, que también parecido es, ya, pero fundamentalmente es plásmidos.
¿Ya? ¿Y por qué lo comentamos? Porque de repente no hubiera sido necesario. Lo comentamos porque primero es un concepto fácil de entender, ¿ya? Y segundo porque por ahí hemos encontrado una pregunta también que menciona a plásmidos, entonces es importante que uno sepa de qué cosa estamos hablando. ¿Ya? Y justamente aquí está. La pregunta dice, los plásmidos. A ver, dice, son esenciales para la vida del microorganismo, son extracelulares, nunca se integran con el cromosoma bacteriano, son materiales de reserva y pueden conferir resistencia a los antibióticos. Miren, suponiendo que no estén plenamente enterados. Lógicamente sí tienen la respuesta, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿Qué alternativa? ¿La alternativa? Claro, porque para eso nada más sirven los plásmidos, para conferir el mecanismo de resistencia que esta bacteria adquirió para donársela a una bacteria que no estuvo expuesta a antibióticos, ¿ya? Pero digamos que no estuviéramos muy enterados, esto también se podría deducir. Por ejemplo, les voy adelantando, esto ya se va a ir viendo cuando hagamos técnicas de resolución, esto ya es incluso a puertas del examen. Pero miren, una de las técnicas que se recomienda es que todo lo que sea absoluto, o tienda a ser absoluto, no es verdadero, es falso. Palabras como es fundamental son estrictamente necesarios. Nunca, siempre, ese tipo de palabras no son valederas. Y acá que dice, son esenciales para la vida del microorganismo. O se está diciendo que si no existe plásmidos, la bacteria se va a morir. Falso. ¿Ya? Son extracelulares, no sería pues parte de la bacteria si estarían fuera, o no, o ¿qué creen? Tiene que estar dentro. ¿Ya? El otro dice, nunca. Basta que yo leo nunca y ya no es valedera la alternativa. Dice, nunca se integran en el cromosoma bacteriano. Acá quiero detenerme. Esto sería equivalente a decir, es imposible que alguna vez en la historia, en una sola bacteria en el planeta, se produzca este fenómeno. Esa alternativa no es de confiar. La palabra nunca es falsa. En alternativas múltiples, hablando de medicina. La palabra siempre también es falsa, ¿ya? Y sus equivalentes, 100%, ya no es valedero. Si les dice, por ejemplo, en el 100% se integran, o sea, les está hablando de una alternativa, siempre se integran. Ya ese tipo de cosas también es importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí me quedarían dos alternativas, miren, que son materiales de reserva y que pueden conferir resistencia a antibióticos. Si lo absoluto es falso, lo relativo generalmente es cierto. La palabra pueden, quizá, a veces, en ocasiones, generalmente son alternativas correctas. Además, algo ya les había comentado, creo. La palabra puede significa quizás sí, quizás no. ¿Estamos de acuerdo o no? Si la doctora, digamos, me dice, ¿cuándo me vas a pagar los 100 soles que me debes? Y yo le contesto, ¿sabe qué, doctora? Puede que mañana se lo pague. ¿Cómo lo entienden eso? Que quizás sí o quizás no. ¿No es cierto? O sea, puede significa las dos cosas, significa todo. Por ejemplo, si digo pueden conferir resistencia a antibióticos, significa que quizás sí o quizás no también. Y si las dos cosas lo sumo, es el todo. O sea, no hay forma de escapar de esta alternativa. ¿Ya? Y el otro dice son materiales de reserva. ¿Ya? ¿Cuál de las dos alternativas marcarían la E? Entonces, este tipo de cosas yo les sugiero, desde ahora intenten ir practicándolo, sobre todo en esas preguntas que parecen complejas. Una manera interesante de practicar es que ustedes, por ejemplo, sobre todo en los exámenes MIR se ve, ¿ya? Esas que no son de manejo diario, preguntas de oncología, por ejemplo, donde están mezclados quimioterápicos y otras cosas más, intenten resolverlo así, con el puede, con el tal vez, con el quizá, con el nunca, con el 100%, con el todos, con el ninguno, etcétera. ¿Ya? Así con calma y luego comparen con la clave. Van a ver que si se concentran bien, a la mayoría le van a dar. Eso es importante que vayan practicando también, ya, porque es parte de lo que tienen que saber. Bueno, en todo caso, los plásmidos, como lo hemos comentado, son estructuras circulares de material genético que se transfieren de bacteria a bacteria, con la finalidad básicamente de informar sobre mecanismos de resistencia. O sea, una bacteria que nunca se ha expuesto a antibióticos se puede hacer resistente gracias a que otra bacteria de su misma especie le ha donado un plásmido, ¿ya? Sirven para transferir ese tipo de información, pero no son de vital importancia para la bacteria, no significa que sin eso la bacteria se va a morir, no son material de reserva, absolutamente nada de eso. ¿Ya? Entonces la respuesta aquí es la E. Pueden conferir resistencia a los antibióticos. Entonces, esta parte la voy a terminar con una situación
del pan de cada día, que ustedes lo han visto 1000 veces seguro, pero ahora lo van a mirar con otros ojos. Esa es la prueba de fuego. Miren, dice mujer de 25 años con cuadro de pielonefritis. Cuando viene a la emergencia una mujer de 25 años con pielonefritis, ¿qué le dan? Sin mentir, pero, ceftriaxona le dan o no. Claro, ya, entonces está bien. Inicia terapia con ceftriaxona, o sea, lo que todos hacen. Previa toma de muestra para urocultivo. ¿Ya? O sea, no solo le dan la ceftriaxona, sino han dicho primero tú muestra el urocultivo y ponte la ceftriaxona. Digamos que está bien. Es más, yo creo que sí está bien. Es más o menos cuerdo. Dice, por mala evolución, al 5.º día se rota ceftazidima y mazamica, lo que siempre se hace. Bueno, como no resulta con la ceftriaxona, le vamos a dar ceftazidima. Porque de repente es resistente, porque de repente es pseudomonas o es intrahospitalario, etcétera. Bueno, le dan ceftazidima y mazamica más para asegurarse. ¿Ya? Pero paralelamente llega el resultado del laboratorio. Opinen, doctores. Si esto me responden, de verdad me voy a sentir tranquilo. O sea, como que Perú hubiera jugado el mundial y hubiera campeonado. Así me voy a sentir. ¿Ya? Así dígame, urocultivo E. coli. ¿Está bien? E. coli. ¿Qué es el E. coli, doctores? Gram negativo. ¿Ya? Mire, están aplicando, ¿ah? Perfecto. Recuento, más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Qué significa eso? Que es una bacteriuria significativa. Más de 100.000. ¿Ya? Y no hay forma de dubitar del resultado. ¿Qué le estaban dando al paciente? O a la paciente, perdón. Ceftazidime más amica. Y aquí está resaltado todavía para que lo vean. ¿Qué dice? Amica sensible, ceftazidima sensible. Pregunta, de rigor. ¿Le siguen dando? ¿Cambian? ¿Está bien la terapia que han instalado? ¿Esperan unos días? O sea, miren, todo lo que ustedes ya conocen, lo que ya han recordado, lo que ya han sistematizado en lo que hemos hablado, y hasta que en coro me están respondiendo, hay que aplicarlo a la vida real. Este es un ejemplo de la vida real. A ver, amica sensible, ceftazidima sensible. ¿Qué opinamos? ¿Le damos o no le damos? ¿Le continuamos, lo suspendemos, le rotamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se lecturaba un antibiograma? ¿Mirando S de sensible y R de resistente? No, hemos dicho, ese es el peor pecado. Eso no es lecturar un antibiograma. Para hacer eso, solo necesitas conocer 2 letras del abecedario, la S y la R, y saber hablar, y con eso estarías recetando. Entonces, miren, ¿qué es lo que se va a hacer? Es una E. coli. ¿Qué cosa es una E. coli? Un gram negativo. No está en el grupo de las AMCs, ¿no es cierto? No es Aeromona, no es Morganella, no es Serratia, no es Providencia, no es Citrobacter. Está en el grupo de E. coli, de Klebsiella y de Proteus, que pueden producir BLES, así es. Y la BLES se caracteriza por hidrolizar cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta. Ahí vamos a ver. Yo sé que acá dice ceftazidima sensible. Sigo mirando, ¿ya? Bueno, no encuentro para mi información todavía nada, pero aquí sí encuentro. Encuentro cefepime resistente, que es de 4ª generación, encuentro cefotaxima de 3ª y encuentro ceftriaxona de 3ª. Ajá. Y si tiene 3ª y 4ª generación resistente, es una BLE, o no es una BLE. Claro que sí. ¿Y qué pasó con esta ceftazidima sensible? Resultado in vitro, engañoso. Hay que mirar todo. Basta que encuentre uno. Se lleva al grupo. ¿Ya? ¿Está bien? O sea, no es cuestión de mirar S de sensible y R de resistente. ¿Y de la amica qué me dicen? Para que me quede tranquilo. Había coresistencia con aminoglicósidos, con quinolonas, con tetraciclinas y sulfas. Tanto así que les dije, si es sensible, no le crean. Les va a inducir al error. Entonces, ¿cómo puedo decir? ¿Este urocultivo me ha aislado una Escherichia coli con patrón de resistencia? ¿Qué patrón de resistencia? BLE, así es. Ya, listo. Interpretación entonces. Presencia de coli con patrón de resistencia BLE. Ya me estoy emocionando. Tratamiento, doctores. Carbapenems. ¿Ya? Si hasta ahí llegamos, me quedo contento. Y si me dicen que carbapenem, ya, ahí sí ya no quiero suicidarme todavía. ¿Qué carbapenem le darían, doctores? Porque hay gente, hay colegas que ha llegado a entender el tema, que lo aplican hasta acá, pero ese pequeño pasito que falta todavía son tercos. ¿Saben qué es lo que sucede?
Hablemos de 3 carbapenens. Les voy a adelantar, porque eso vamos a hablar en antibióticos. Hablemos de 3 carbapenens. Imipenem, meropenem, ertapenem, que son los que más manejamos, digamos. ¿Ya? ¿Cuál es la principal diferencia de los 3? Que imipenem y meropenem actúan sobre Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Ertapenem no. Ertapenem no actúa sobre Pseudomonas aeruginosa. Los 3 actúan sobre E. coli, sobre Klebsiella, sobre Proteus, sobre todo lo demás, pero no, el ertapenem no sobre Pseudomonas y los otros 2 sí. O sea, imipenem y meropenem sí sobre Pseudomonas. O sea, en otras palabras, imipenem y meropenem son carbapenens anti-Pseudomonas, ertapenem no. ¿Cuál usarían? Mirando el antibiograma han aislado una E. coli. ¿Saben qué es lo que hace la mayoría? Dice, ¿cuál es el más potente? ¿Cuál actúa sobre más bacterias? Meropenem, ese dale. Entonces van a preguntar, ¿y cuál de entre imipenem y meropenem, cuál actúa mejor todavía sobre Pseudomonas? Meropenem, ya, ese tienes que darle. Cuando la respuesta debe ser al revés. ¿Para qué quiero yo tratar Pseudomonas si lo que he aislado es un E. coli? ¿O no se entiende? ¿Qué es lo que hemos aislado? E. coli. Entonces, ¿qué le doy de tratamiento? Algo que mate E. coli, ¿ya? Pero ¿para qué quiero matar Pseudomonas? ¿Ya? Lo que sucede es que nosotros tenemos Pseudomonas en el tracto digestivo, ¿ya? Y la ley de la selva, ¿qué dice? Que los más fuertes sobreviven y los débiles mueren. Traducidos a la parte microbiológica, los resistentes sobreviven y los sensibles se mueren. Si yo uso meropenem, por ejemplo, está bien, mato a la E. coli, se recupera la paciente, pero también me llevo de mi tracto digestivo a todas las Pseudomonas sensibles a meropenem. ¿Y quiénes se quedan? Las resistentes, y empiezan a poblar bacterias resistentes a meropenem. Y cuando me enfermo de nuevo, ya es por una bacteria resistente a ese antibiótico. Ya eso se llama presión selectiva. Entonces, ¿qué van a usar? Aquí la respuesta exacta sería ertapenem, ¿ya? Pero con que lleguen al carbapenem, perfecto. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Ya? Estas son cosas aplicables, o sea, sí tiene aplicación. ¿Ya? Sí tiene aplicación. Muy bien. Pero no todo es gram negativos. También tenemos gram positivos. ¿Ya? Y en gram positivos, ¿qué cosa habíamos comentado? En gram positivos habíamos dicho que la principal forma o el principal mecanismo de resistencia era modificación de PBP. ¿Sí? Modificación de PBP. Ya saben lo que es una PBP, y esa PBP la modifican porque su espacio periplásmico es corto y no alcanza para almacenar beta-lactamasas. Perfecto. El enterococo es un gram positivo, hay que recordar. Entonces, el enterococo, lo habíamos dicho, el enterococo fecalis se trataba con ampicilina, lo habíamos dicho hace un momento. ¿Ya? Donde ustedes vean enterococo, lo primero que se les viene a la cabeza es ampicilina. ¿Ya? Ampicilina. Pero ¿qué pasa si el enterococo cambia sus PBP a una PBP diferente? Ya no servirá la ampicilina, ¿sí? Ya, entonces quiero que observen aquí. Miren, hay 2 enterococos que eran importantes, ¿se acuerdan? El fecalis y el faecium. El fecalis se mantiene sensible a ampicilina en el 99% de los casos. Ya, entonces si yo aíslo enterococo fecalis no hay problema, ampicilina voy a usar. El problema es cuando es enterococo faecium. El enterococo faecium es el que más ha hecho mecanismos de resistencia. Y como es gram positivo, su mecanismo de resistencia es cambiar sus PBP. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, y lo cambia a una PBP, o sea, tiene sus PBP propias el enterococo faecium. Pero esas PBP que tiene, ya, tiene facilidad de unión con la ampicilina, por lo tanto se moriría el faecium. ¿Qué ha hecho? Ha cambiado las PBP por unas diferentes para que la ampicilina no las reconozca. ¿Ya? Y se ha asegurado, no es que solamente contra la ampicilina, ha fabricado una PBP que no tiene afinidad no solo por ampicilina, sino no tiene afinidad por ningún betalactámico. Por lo tanto, no funciona ninguna penicilina, no funcionan las cefalosporinas, no funcionan los carbapenens. No sé si me entienden lo que quiero decir. Ha fabricado una PBP que no tiene afinidad por ningún betalactámico. ¿Cómo se llama esa PBP? Se llama PBP5. Así se llama, solo como nombre. Así como hay una OPRD, porina que cierra las pseudomonas, ¿ya? Hay una PBP5. ¿Ya? Y esta PBP5 ¿ya? No tiene afinidad por betalactámicos. Me explico mejor. El enterococo faecium se ha hecho resistente ¿cómo? Modificando sus PBP. ¿A qué cosa los ha transformado? A una PBP llamada PBP5 que no tiene afinidad por betalactámicos.
Por lo tanto, se lleva a toditos los betalactámicos. Entonces, ¿con qué cosa voy a tratar? Con algo que no sea betalactámico. ¿Ya? Por eso es que nosotros echamos mano a la vancomicina. No es porque sea más potente, no es porque sea más caro, no es porque sea mejor, no es porque tenga mejor farmacodinamia, no es porque mejor llega a tejidos, no es porque tiene mejor efecto bactericida, no. Es porque no es betalactámico. ¿Ya? Y al no ser betalactámico, funciona. ¿Ya? Funciona. Así sucede. Ya tiene una PDP que no tiene afinidad por betalactámicos y hay que usar algo que no sea betalactámico si usamos vancomicina. En el Faecium. En el Fecalis no hay problema. En el Fecalis persiste la sensibilidad a ampicilina la mayoría de las veces, por eso dice mecanismo infrecuente en Enterococo fecalis. Entonces, cuando a mí me digan he aislado un enterococo, ¿qué es lo que voy a mirar en el antibiograma? Si es sensible o resistente a qué primero. A ampicilina, así es. Y si es sensible a ampicilina, yo digo debe ser Enterococo fecalis. Si es resistente a ampicilina, debo decir es Enterococo faecium. Y si es sensible a ampicilina, el tratamiento es ampicilina. Si es sensible o si es resistente a ampicilina, el tratamiento es banco. ¿Ya? Vuelvo a explicarles. Enterococo. ¿Qué voy a mirar? Ampicilina. Ampicilina sensible, tratamiento ampicilina. ¿Qué tipo de enterococo será? Fecalis. Pero si dice ampicilina resistente, asumo de que debe de ser un Faecium, y el Faecium tiene PDP5, no puedo usar ningún betalactámico, y me voy a algo que no sea betalactámico, o sea, vancomicina. Es un glicopéptido, no es un betalactámico. Por eso es que también se puede usar linezolid, porque tampoco es betalactámico. Entonces no es porque el linezolid es mejor antibiótico que la ampicilina, no es por eso. ¿Se entiende? Ya, o sea que no nos vendan ideas que no son. Para redondear esta idea, hay estafilococos que son resistentes a vancomicina. Bueno, les adelanto, hay 14 casos en el mundo, en toda la historia de la humanidad, no hay más. ¿Ya? 14 casos en todo el mundo. En Sudamérica solamente uno en Brasil del año pasado. En Europa ha aparecido el primer caso en toda su historia, en Portugal. ¿Ya? En Perú no hay ni uno que sea resistente a vancomicina. Hablo de estafilococo. ¿Ya? Pero esos casos que han aparecido de estafilococo resistente a vancomicina, ¿con qué cosa creen que han tratado? Les adelanto para que no lo piensen con cotrimoxazol. Porque el cotrimoxazol no es betalactámico. ¿Ya? O sea, no se trata de que, como el cotrimoxazol cuesta barato, tengo que usar uno más caro que la vancomicina. No, esa no es la idea. La idea es que evada el mecanismo de resistencia. Cloranfenicol también sirve. Tetraciclina también sirve. Doxiciclina sirve. Porque su mecanismo de acción y su estructura química es totalmente diferente a los betalactámicos. ¿Ya? Entonces, así más o menos va la cosa. Entonces, si yo les pongo esto, en el laboratorio han aislado un enterococo FP, o sea, no tiene especificación. De todo lo que me están mostrando, porque me ponen amica, me ponen ampicilina, penicilina, ceftazidime, cefepime y todo eso, ¿qué cosa voy a mirar? Ampicilina. Si dice sensible, significa que este enterococo es fecalis. Y el tratamiento es ampicilina. Pero si miro en el otro enterococo, y miro ampicilina, y dice resistente, ¿qué es? Faecium. Y el tratamiento es banco. ¿Por qué es banco? Porque no es un betalactámico. ¿Se entiende? Ya. Entonces este es un fecalis y este es un Faecium. Todavía puedo decir, si así me dan el antibiograma, o sea, hasta aquí, lo que está dentro del marco amarillo, yo no tengo que decirle, decía ampicilina resistente. No. Como médicos estamos obligados a decir, se ha aislado un enterococo resistente a ampicilina, por lo tanto debe de tener PBP5, que no tiene afinidad por ningún betalactámico y debo de usar algo que no es betalactámico, por eso voy a indicar vancomicina. ¿Ya? Pero ¿cuál es el error que se comete? Basta que escuchan enterococo, quieren dar banco. No. Hay un enterococo que se trata con ampicilina y otro que se trata con vancomicina. Si no quieren vancomicina, linezolid podrían usar. Cloranfenicol podrían usar. Hay otras alternativas también. Muy bien.